Radio. Despierta Aragón. Se lo hemos anunciado hace un instante, vamos a hablarles de accidentes laborales, pero de una sentencia concretamente, porque cada vez son más los ciudadanos que trabajan lejos de su vivienda habitual y esta es una de las razones por las que el Tribunal Supremo acaba de asumir en una sentencia que amplía el concepto de accidente in itinere. Sí, recordamos que hasta ahora el accidente in itinere era aquel que ocurría en un desplazamiento del domicilio personal, de la pareja o de un familiar hacia el trabajo. O, ojo, también el que se produce en un desplazamiento por motivos laborales cuando estemos precisamente dentro de esa jornada laboral, dentro de nuestras horas de trabajo, podríamos decir. Bien, la nueva doctrina amplía las prestaciones que deben cubrir las mutuas y la seguridad social y que incluye aquellos supuestos siniestros en los que tienen lugar entre dos domicilios en fin de semana, el de arraigo, digamos, y el nuevo cercano al lugar de trabajo. Poníamos antes un ejemplo, una persona que nos está escuchando en Huesca, que trabaja en Zaragoza, pero que tiene su domicilio, digamos, habitual en Huesca, pero su residencia la tiene en Zaragoza cuando está trabajando de lunes a viernes y luego se va los viernes a Huesca, su residencia habitual. Ese viaje es el que ahora, si usted tiene un accidente, pues está considerado como accidente laboral. Creo que lo hemos explicado bien. Guillermo Ros Peregay es abogado especializado en reclamaciones por accidentes. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Lo hemos explicado bien, Guillermo, porque no es fácil, ¿eh? A ver, el problema está no tanto en... o sea, el Tribunal Supremo lo que ha hecho es aclarar el concepto de lo que... de cómo debe interpretarse el artículo 115 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Ese artículo lo que nos dice es que se considera accidente de trabajo los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Y eso es lo que dice el artículo. Pero luego llegamos a la interpretación que han hecho los juzgados y los tribunales superiores de justicia de cada una de las comunidades autónomas. Y hemos encontrado, y hay tribunales superiores de justicia de unas autonomías que consideran que lo importante era el accidente que se produce al ir o volver al trabajo, con independencia del lugar de salida o de llegada. Y había otros juzgados, otros tribunales, que le hacían hincapié en que la salida y la llegada debía ser del domicilio habitual. Entonces, aquí tenemos pues sentencias en las que reconocían que era un accidente laboral in itinere el que se producía cuando una persona estaba en fin de semana y todos los fines de semana se levantaba el lunes por la mañana de la montaña, por ejemplo, de Jaca, y se iba al puesto de trabajo, al centro de trabajo. Y eso no era su residencia habitual. Su residencia habitual la tenía en Zaragoza, pero habitualmente los lunes por la mañana partía de ese domicilio para ir a trabajar y se les consideraba como un accidente in itinere. Y había otros tribunales que entendían que eso no podía ser así y que era un accidente in itinere. Entonces, ha sido lo que ha hecho el Tribunal Supremo es aclarar el concepto para que, en unificación de doctrina, para que todos los tribunales sigan un único criterio. Porque lo que no es normal es que suele pasar es que en unas comunidades, unos tribunales superiores de justicia interpreten un artículo de una manera y otros lo interpreten de otra manera. Pues es curioso. Ahora, esto, a raíz ¿no? de esta sentencia, ya el Tribunal Supremo lo que nos dice es que lo importante es el que el trabajador vaya a trabajar, o sea, el accidente se produzca cuando se va a trabajar o cuando se vuelve de trabajar. Y con independencia del sitio de donde sales. Es decir, que ese trayecto, si tenemos un accidente, sí que será considerado accidente laboral, independientemente de si es el domicilio habitual. Exacto. Vale. ¿Y si es entre dos domicilios? Entre dos domicilios. Claro, por ejemplo, si es entre nuestro domicilio de residencia de fin de semana, como hemos dicho, por ejemplo, al domicilio de residencia habitual. No, porque el accidente es al ir o al volver de trabajar. Tú cuando vas
de tu domicilio, de un domicilio a otro domicilio tuyo, no vas a trabajar. Pero claro, es que esto es tan relativo porque, por ejemplo, si yo efectivamente salgo de Huesca para venir hacia Zaragoza, pero antes paso por mi domicilio para dejar la maleta o la muda limpia y luego me voy a trabajar... Pues sí, mira, claro. Ese caso se ha dado, ¿eh? Claro, se ha dado. Es decir, hay el criterio, ahí se aplica el criterio del trayecto. Es decir, el trayecto tiene que ser el normal entre el puesto de trabajo, el centro de trabajo y el domicilio donde estés. Tiene que ser el normal. Y ahora hay sentencias, hay juzgados que admiten que haya una pequeña desviación de ese trayecto para hacer algo muy puntual. Por ejemplo, dejar la maleta. Se podría entender que sigue siendo el trayecto habitual, es decir, que vamos del trabajo a casa, pero hemos hecho una pequeña parada para dejar una maleta. No sería lo mismo, ahí sí que podríamos defenderlo como accidente in itinere. Claro. Si tú me dices, por ejemplo, no, es que he parado a comer con unos amigos y luego seguir a mi domicilio, entonces no. Claro, es que, por ejemplo, esta sentencia de la que estamos hablando, es lo que por eso ahí surgía la duda, parece que sí que incluye aquellos supuestos siniestros en los que tiene lugar entre dos domicilios en el fin de semana, es decir, el de arraigo, el de toda la vida, y el nuevo domicilio que está más cercano al lugar de trabajo. Sí, pero ahí lo que nos está diciendo la sentencia es que admite tanto el que el accidente se produzca yendo del domicilio habitual, donde estamos empadronados, al centro de trabajo, sí, como el domicilio que tú tienes, que tú usas, que no es tu residencia habitual, porque, por ejemplo, pues tienes que trabajar en Lérida, y tú vives en Zaragoza, pues bueno, pues te coges una casa en Fraga. Pues bueno, para ese traslado de Fraga a Lérida, no es tu domicilio habitual, pero sí que es un traslado necesario para ir a trabajar. Sí, pero la sentencia lo que no dice es que puedas ir haciendo paradas entre domicilios. Claro. Hay una cosa también muy importante, por ejemplo, es la diferencia entre si el vehículo en el que nos desplazamos es propiedad nuestra o de la empresa. No, a ver, en un accidente, quiero aclarar una cosa, el accidente in itinere no se produce solo por un accidente de circulación, se produce un accidente in itinere cuando vas a trabajar. Si uno, por ejemplo, va a trabajar andando, sale de casa y tropieza y se rompe un pie, eso es un accidente in itinere también, ¿vale? Uh-huh. Eso que quede claro. Si se produce en un medio de locomoción, en un coche, pues, a ver, aunque sea un coche de la empresa, y el accidente se produce por culpa de terceros, entonces la empresa no es responsable porque no ha intervenido en ese accidente. Ahora bien, si estamos en un coche de empresa y el accidente se tiene porque ha habido un reventón de una rueda y esas ruedas tenían que haberse cambiado porque ya habían agotado su vida útil, pues eso es responsabilidad de la empresa por falta de medidas de seguridad. Bueno, vamos a simplificar todo esto. Resumimos que si el accidente de tráfico se produce, o de tráfico o no de tráfico, como bien está apuntando el letrado, se produce del trabajo al domicilio y del domicilio al trabajo, independientemente de qué domicilio sea, es accidente laboral, ¿sí? Exacto, vale. Así es. Bueno, pues llegados a este punto, es que no era fácil por esas distintas interpretaciones que habían dado algunos juzgados autonómicos. Llegados a este punto, gracias, Guillermo, por aclarárnoslo. Un saludo y buenos días. Un saludo, adiós. Guillermo Ros Pelegay, abogado, especializado en reclamaciones por accidentes. Bueno, recta final de Despierta Aragón, 11 de la mañana, 49 minutos. Les hablamos de una noticia de última hora, protagonizada por el creador de una niña preocupada por la paz mundial, a la que no le gustaba, es más, odiaba la sopa. Ella es
es Mafalda y él es Quino. Bueno, pues el humorista Quino es desde hace unos minutos Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Una excelente Pues noticia. sí, me parece genial. Felicidades. Filosofía, la que Filosofía. lanzaba Mafalda, no unos simples dibujos como muchos piensan, Filosofía, pues 81 años tiene don Joaquín Salvador Lavado. Quino. ¿Quién no recuerda a Mafalda?